El profesor Lucio Martínez Salas escribió el libro Tragedia y Renacimiento de Jaltipan, donde narra el protagonismo de la sociedad en el terremoto de 1959. Fuimos a ese municipio donde platicamos con el hijo del escritor Lucio Martínez Zamora. Yo no viví ese hecho trágico que vivió Jaltipan. Lo conocemos a través de las versiones de las personas, pero principalmente a través del testimonio privilegiado de mi padre, el profesor Lucio Martínez Salas. Ese terremoto ocurrió el 26 de agosto de 1959, aproximadamente a las 2 y fracción de la mañana. Yo nací unos años después. El maestro Lucio Martínez Salas, de 92 años de edad, tardó en escribir su obra literaria 3 años. Será impresa en Editora del Estado. Quedan pocos testigos presenciales de ese hecho. Mi padre en esa época tenía unos 27 años de edad. Hay una destrucción. La doctora Guadalupe Miranda organizó a médicos y enfermeras. Cuando se trata de tragedias, la gente se une. Ese fue el caso de Jaltipan, que se unió la gente. Ella organizó a los enfermeros, a los médicos que había aquí, hizo brigadas. Mi padre apoyó en todo eso. Se la pasaron removiendo escombros. Cuando el sismo destruyó la ciudad de Jaltipan, el abogado Fernando López Arias era procurador general de la República, radicado en la localidad. Contribuyó con sus relaciones a la reconstrucción de esa devastada ciudad. Al día siguiente llegó el licenciado Fernando López Arias. Se organiza un patronato a propuesta de él. Dice, pues aquí tenemos un trabajo titánico. Gracias a Dios estoy en un lugar donde puedo ayudar. El presidente de la República, el licenciado Adolfo López Mateos, es gran amigo mío, soy su colaborador. Creo que podemos levantar a Jaltipan, pero tenemos que hacer esfuerzos todos. Y se forma un patronato. Mi papá quedó prácticamente al frente del patronato. Hubo solidaridad de los municipios cercanos. Los ayuntamientos vecinos que también aportaron despensas, aportaron frijol, maíz. Se hicieron aportaciones también en efectivo. Lo principal vino del gobierno federal. Prácticamente todo Jaltipan se derrumbó. Eran casas de tipo tradicional. Aquí en el centro había casas tipo colonial, con tejas, con doble teja, de doble caída y corredores como los que hay en Tlacotalpan. Pues muchas familias se quedaron sin la posibilidad y se consiguieron créditos de un banco y se donaron esas casas. El presidente de la República dispone que vinieran ingenieros del gobierno federal a trazar la nueva ciudad de Jaltipan. 2 calles se pavimentaron con un pavimento de tan buena calidad que ahí está todavía. Pues exactamente un año después de la tragedia se inaugura el nuevo Jaltipan. Esas calles que le digo, las nuevas casas que se construyeron, la plaza principal, el parque, el palacio municipal, una estela ahí de Morelos, una fuente, una iglesia, se puso al alumbrado que antes no había aquí. En otra parte del libro trata del desempeño del profesor Martínez como impulsor de la educación en Jaltipan, Cozoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos, primero como maestro frente al grupo y también como gestor para la construcción de diversos planteles en el sur de Veracruz. Mi padre estudió en la ciudad de Jalapa, en la gloriosa Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen. No era el interés de mi padre estudiar para maestro. Su ilusión era ser ingeniero civil. Fundó una escuela en Minatitlán y 4 planteles en Jaltipan. Mi padre fue un creador de instituciones. A él se le debe la fundación del primer jardín de niños en Jaltipan, la fundación de la primera secundaria en Jaltipan. Él la construyó desde abajo. Recorrieron casa por casa convenciendo a los padres que mandaran a sus hijos, porque ellos primero convocaron, no hubo respuesta. Nadie quería mandar a sus hijos a la secundaria. Ellos tuvieron que salir a casa por casa a convencer a los papás. En la última parte de esta crónica habla de aspectos privados, su romance con su esposa, la profesora Marta Zamora García, con quien lleva 63 años de casados, su compañera de toda la vida. El matrimonio procreó 4 hijos, Marta Fabiola, Rosa Soraya, Lucio Arturo y Mario Alberto. La familia ha contribuido a realizar este libro. Le decía el ejemplo de Antonio García de León, que estudió en la secundaria que fundó mi papá, Adolfo López Mateos. Sin pensarlo, dijo, mi hermana fue la que le habló. No, cómo no, mi maestro Lucio, cómo no, con todo gusto. Nos preguntaba, ¿cómo vas en la escuela? No, bien, bueno. Acuérdate que tienes una responsabilidad porque no eres hijo de cualquier persona, yo soy el supervisor escolar. Imagínate que digan, el hijo del supervisor escolar es un burro. Él tenía una biblioteca, toda una pared así enorme. Y todos los días lo veías recostado leyendo. Y en las mañanas los periódicos. Se leía El Sotavento, se leía La Opinión. Papá, recuerdo el primer libro que me regalaste, el poema del mío Cid, Rodrigo Díaz del Vivar. Y recuerdo
como si fuera ayer la dedicatoria que le pusiste al libro. Pues se lo dije en el homenaje de frente. Recuerdo muy bien que me pusiste: hijo, el conocimiento que el hombre ha acumulado a través de los siglos está en los libros. Lee mucho, lee, para que cuando seas grande, seas una persona orgullosa de lo que eres. Con una carta enamoró a su novia, hoy su esposa. Algo muy curioso, ¿no? Viene la primera carta que le envió mi padre a mi madre cuando se conocieron, con un sentimiento y una corrección. Pues mi mamá tenía 15 años, entonces pues la impresionó y le contestó mi mamá. Entonces ahí empezó una relación epistolar, que es una carta muy interesante. Digo, ojalá pudiera yo escribir una carta así. Ya no se estila, eran románticos, pero es un auténtico poema, ¿sí? Fue una excelsitud de carta que yo no lo hubiera podido escribir yo, aunque hubiera estado enamoradísimo ahorita de alguien. La obra se espera salga a la luz el año próximo. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.